Cómo soltar antes de dormir sin esfuerzo. Arte estoico. El ser humano ha tendido a buscar respuestas definitivas, pero lo cierto es que la vida nunca ofrece certezas absolutas. La existencia se despliega en momentos que ocurren uno tras otro, y la mente, al querer controlarlo todo, se enfrenta a una lucha innecesaria. La incertidumbre nos invita a rendirnos a lo desconocido, a entender que lo único que es real es el ahora, lo que sucede en este momento. Por más que nos esforcemos por leer las páginas de un libro que aún no ha sido escrito, la única historia que realmente tenemos está sucediendo frente a nosotros. El verdadero acto de aceptación es precisamente ese: dejar ir la necesidad de controlar lo que aún no ha llegado y aceptar la sabiduría de que el futuro se irá revelando cuando sea su momento. Aceptar la incertidumbre no es sencillo y a veces nos llena de ansiedad, especialmente cuando deseamos tener garantías antes de actuar. Todos deseamos conocer el resultado de nuestras decisiones, la dirección de nuestras relaciones, cómo se resolverán los problemas que nos preocupan. Pero por más que intentemos preverlo todo, no podemos conocer el futuro. Este es un recordatorio vital. El futuro no es un terreno que podamos dominar. Es un campo de posibilidades que debemos atravesar sin miedo, con valentía, con la confianza de que lo que venga será parte de nuestro camino, aunque no podamos anticiparlo. Si intentas controlar la incertidumbre, simplemente te desgastas, tratando de imponerle formas a lo que es incontrolable. Es como si quisiéramos tomar el control de las aguas de un río. El agua sigue su curso sin que podamos detenerla, moviéndose más allá de nuestra comprensión o influencia. Lo mismo sucede con la vida. Queremos controlarlo todo, pero la verdadera sabiduría está en aprender a fluir con lo que se nos presenta. La vida tiene giros y vueltas, algunas inesperadas, pero son estos momentos inciertos los que nos enseñan más de lo que podríamos haber planeado. La incertidumbre, entonces, se convierte en una aliada, porque de ella nacen las sorpresas, las oportunidades, los cambios que, aunque no los hayamos esperado, traen consigo nuevas lecciones y oportunidades. Cada vez que nos enfrentamos a lo desconocido, tenemos la opción de dudar o de confiar. La incertidumbre nos recuerda que no todo está bajo nuestro control, pero sí lo está nuestra actitud frente a ella. Podemos elegir cómo navegar por este río, con valentía, sabiduría y serenidad. Y lo más importante, al aceptar la incertidumbre, nos permitimos disfrutar del presente. Si gastamos todo nuestro tiempo preocupándonos por lo que está por venir, nos perdemos lo que está sucediendo ahora, el instante que tiene el poder de transformarnos. Así que, aunque el futuro sea incierto, lo que sí sabemos es que cada paso que demos, cada momento que vivamos, estará lleno de posibilidades si aprendemos a aceptar lo que venga con el corazón abierto y la mente tranquila. La serenidad llega cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar. La vida sigue, no importa cuán incierta sea, y nosotros somos más que capaces de avanzar a su lado. Cada incertidumbre es una invitación a fortalecer nuestra confianza, a hacer del presente nuestro hogar y a dejar que el futuro nos sorprenda con la belleza que traerá. Confianza es creer en que, aunque no sepas cómo ni cuándo, siempre encontrarás la fuerza necesaria para atravesar lo que venga. Confiar no significa esperar que todo sea perfecto, sino mantener la certeza de que, sin importar lo que suceda, tendrás la capacidad de enfrentarlo con serenidad y sabiduría. Imagínate, por un instante, mirando al cielo nocturno. El firmamento te ofrece una mezcla de luces y sombras. Las estrellas brillan y la oscuridad se extiende más allá de lo que tus ojos alcanzan a ver. El misterio del universo se despliega ante ti.
un espacio vasto y desconocido. Y sin embargo, sigues observando el cielo, respirando bajo su inmensidad, aunque no puedas ver todo lo que está allí. Así es la incertidumbre de la vida. No tienes todas las respuestas, pero puedes aprender a maravillarte con el misterio que te rodea, a encontrar paz bajo su grandeza. Aceptar lo incierto es también soltar la necesidad de controlar cada desenlace. La ansiedad a menudo surge del afán por forzar la vida a ajustarse a un guión que nosotros hemos escrito. Queremos que todo ocurra según nuestros planes, pero la vida tiene su propio ritmo, sus giros inesperados. Aunque al principio esos giros nos incomoden, esos momentos pueden enseñarnos más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Lo incierto no es necesariamente nuestro enemigo. De hecho, es en ese espacio donde nacen las oportunidades, donde algo nuevo puede florecer. Si lo piensas, la incertidumbre es el terreno fértil de lo inesperado, de lo maravilloso que la vida tiene para ofrecerte sin que puedas preverlo. Las amistades profundas, el amor, los momentos bellos y las oportunidades sorprendentes llegaron a tu vida de la nada. Todos estos llegaron sin previo aviso, nacieron de lo que no podías controlar. La incertidumbre es entonces la tierra donde lo inesperado da sabor a nuestra existencia. Cuando sientas miedo por lo que no sabes que vendrá, recuerda esto: lo único que puedes controlar es tu actitud, tu calma, tu disposición para enfrentar lo desconocido con valentía. La incertidumbre siempre estará ahí, pero puedes decidir no temerle. Puedes caminar con paciencia, paso a paso, confiando en que el presente que vives ahora es suficiente y que el futuro se revelará cuando tenga que hacerlo. Aceptar la incertidumbre es también aprender a vivir en el ahora, porque cuando te obsesionas con lo que viene, te pierdes de lo que ya tienes. Pierdes las pequeñas alegrías del día, las conversaciones sinceras, las risas espontáneas, esos momentos de calma que son la verdadera riqueza de la vida. El futuro llegará inevitablemente, pero la vida sucede aquí, en este instante. No temas a la incertidumbre, porque no es un enemigo. La incertidumbre es parte de la naturaleza misma de existir. Permítete caminar aunque no veas todo el camino. Permítete confiar, aunque no sepas exactamente lo que viene. Permítete descansar en la certeza de que, aunque no puedes controlar lo que sucederá, sí puedes decidir cómo eliges vivir hoy. La paz no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en aprender a estar en calma, incluso cuando las preguntas aún estén abiertas. Y cuando aceptas la incertidumbre de la vida, dejas de vivir con miedo al mañana y comienzas a vivir con gratitud por lo que ya es. Lección 4. La calma nace al soltar expectativas. Desde pequeños aprendemos a imaginar cómo deberían ser las cosas. Creamos en nuestra mente imágenes de cómo deberían comportarse las personas, cómo debería ser nuestro futuro, cómo debería desarrollarse cada situación. Estas imágenes se transforman en expectativas, y aunque en apariencia no son más que sueños inofensivos, a menudo son la raíz de nuestra frustración y de nuestra falta de calma. La vida rara vez encaja exactamente con el guión que hemos escrito en nuestra mente, y cuando eso ocurre, sufrimos. Las expectativas nos atan a un ideal que casi nunca coincide con la realidad. Esperamos que alguien nos trate de una forma determinada, y cuando no lo hace, sentimos dolor. Esperamos que un plan se cumpla tal como lo imaginamos, y cuando cambia, nos frustramos. Esperamos que la vida sea predecible, que responda a nuestras ilusiones, y cuando se desvía, perdemos la paz. Es ahí donde nace el desbalance, no en lo que ocurre, sino en lo que esperábamos que ocurriera. Soltar expectativas no significa dejar de soñar ni de tener metas.
Significa entender que el resultado no depende completamente de nosotros. La vida tiene su propio ritmo y no siempre lo que ocurre coincide con lo que imaginamos. Cuando te liberas de expectativas rígidas, aprendes a vivir con apertura, a descubrir que cada experiencia trae consigo una enseñanza, incluso si no se parece a lo que habías planeado. Piensa en un amanecer. Puedes imaginar cómo será, esperar que el cielo se tiña de ciertos colores, que las nubes tengan una forma específica, que la luz aparezca de una manera exacta. Pero cuando llega el momento, el amanecer se muestra tal como es, no como lo esperabas. Puede que las nubes lo tapen o que los colores sean diferentes. Y si estás atrapado en tus expectativas, lo único que verás será decepción. Pero si sueltas la idea de cómo debería ser, podrás contemplar lo que realmente es y encontrar belleza en ello, aunque no coincida con lo que habías anticipado. Así ocurre con todo en la vida. La calma aparece cuando dejas de exigirle al mundo que se acomode a tus planes, cuando entiendes que cada situación trae su propio curso, que las personas actúan desde lo que son, no desde lo que tú imaginas, que lo inesperado no es un error, sino parte del camino. Al soltar expectativas, dejas de luchar contra la realidad y en esa aceptación descubres la serenidad. Muchas veces sufrimos, no por lo que ocurre, sino porque pensábamos que debía ser distinto. Queremos que todo cumpla un papel en la obra que hemos escrito en secreto, pero la vida no actúa bajo nuestro guión. Cuando comprendes esto, empiezas a vivir más ligero. Empiezas a disfrutar lo que llega, en lugar de resistirte a lo que no se ajusta a lo que querías. Empiezas a valorar lo que es, en lugar de lamentar lo que no fue. Soltar expectativas también te permite relacionarte con los demás de manera más libre. Ya no esperas que alguien sea exactamente como quieres, y por eso puedes verlos tal como son. Ya no te aferras a la idea de cómo deberían actuar, y por eso dejas espacio para la comprensión y la empatía. En lugar de decepcionarte continuamente, aprendes a aceptar que cada persona tiene su propio camino, su propia forma de ser, y eso no tiene por qué restarte paz. La calma nace de esa apertura, de esa disposición a dejar que la vida sea como es. Y lo curioso es que cuando sueltas expectativas, descubres una libertad inmensa, la libertad de vivir sin la carga de lo que debería haber sido, sin la prisión de lo imaginado. Aprendes a moverte con ligereza, a fluir con lo que ocurre, a reconocer que cada instante trae algo valioso, aunque no sea lo que planeaste. Cuando sientas que la frustración te invade, haz una pausa y observa de dónde nace ese malestar. Muchas veces verás que no viene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que esperabas y lo que ocurrió. Reconocerlo es el primer paso para soltar. Al hacerlo, liberas tu corazón del peso de la exigencia y lo abres a la serenidad de la aceptación. Recuerda esto: la vida no está aquí para cumplir tus expectativas. Está aquí para mostrarte lo que necesitas aprender. Y cuando lo entiendes, cada experiencia, incluso la inesperada, se convierte en maestra. La calma llega cuando eliges soltar las imágenes rígidas de tu mente y abrazar lo que es. Ahí, en ese espacio de aceptación, descubres que la paz no depende de controlar los resultados, sino de abrirte a lo que llega con un corazón dispuesto a aprender y seguir adelante. La calma nace al soltar expectativas, porque en el momento en que dejas de esperar que todo sea diferente, empiezas a ver la vida tal como es. Y en esa mirada simple y sincera, la serenidad encuentra su hogar. El presente es suficiente. La noche no te pide que corras, te invita a entregarte. No exige resultados, solo ofrece silencio. No te pide más esfuerzo, solo te da la oportunidad de soltar.
Cada vez que sientas la urgencia de acelerar, incluso en la oscuridad, haz una pausa. Respira profundamente y recuérdate a ti mismo. La noche no corre, yo tampoco necesito correr. Esa frase es un ancla, un recordatorio de que tu valor no depende de la velocidad a la que vayas, sino de la serenidad con la que habitas este instante. Cuando aprendes a vivir la noche sin prisa, descubres que el descanso se vuelve más profundo. Los pensamientos se aquietan, la mente se calma, y el alma encuentra un espacio de paz al que puede regresar una y otra vez. La noche no corre, y tú tampoco tienes que hacerlo. Entrégate a su calma, deja que el silencio te envuelva, porque ahí, en esa quietud, está la serenidad que tanto necesitas. Lección 10. La paz se encuentra en el presente. ¿Cuántas veces hemos buscado la paz en lugares equivocados? La buscamos en los recuerdos, creyendo que si hubiéramos hecho algo diferente, estaríamos más tranquilos. La buscamos en el futuro, imaginando que cuando logremos cierto objetivo o alcancemos determinada meta, entonces podremos descansar. Pero lo cierto es que ni el pasado ni el futuro pueden ofrecernos paz verdadera. La paz solo puede encontrarse en el presente, en este instante, en lo que ocurre aquí y ahora. El pasado ya no existe, es apenas un eco guardado en la memoria. Podemos recordarlo, pero no podemos volver a él. Y sin embargo, ¿cuántas veces pasamos reviviendo escenas pasadas, pensando en lo que pudimos haber hecho de otra manera, cargando culpas y nostalgias? Cada vez que nos quedamos atrapados en ese ayer que ya no está, perdemos la oportunidad de vivir lo único real, el presente. El futuro tampoco existe todavía. Es una proyección, un mapa que la mente dibuja, pero que aún no se ha convertido en territorio. Podemos planearlo, imaginarlo, pero nunca podremos controlarlo por completo. Y aún así, dejamos que la ansiedad se instale en nosotros, preocupándonos por lo que vendrá, intentando prever cada detalle, como si pudiéramos asegurarnos de que todo saldrá bien. La atención puesta en el futuro nos roba la serenidad del momento actual. Vivimos adelantados, como si estuviéramos corriendo detrás de un tiempo que aún no existe. Pero la paz está aquí, en este momento en el que respiras, en este instante en el que tus pies tocan la tierra, en este segundo en el que puedes cerrar los ojos y sentir el silencio. No necesitas esperar a que la vida sea perfecta para descansar, porque la perfección nunca llega tal como la imaginas. Lo único que tienes de verdad es este presente, y en él siempre existe la posibilidad de hallar calma. Cuando aprendes a habitar el presente, descubres que los pensamientos del pasado y del futuro pierden fuerza. Ya no te arrastran con tanta intensidad porque has encontrado un refugio en él. Ahora, cada respiración se convierte en un recordatorio de que la vida ocurre en este instante, no ayer, no mañana, sino aquí. La paz del presente no significa que todo sea fácil, ni que no haya dificultades. Significa que eliges no pelear con lo que ya pasó, ni angustiarte con lo que aún no llega. Significa que reconoces que, aún en medio de los desafíos, este momento tiene valor. Puedes afrontarlo con serenidad si permaneces en él. Piensa en un niño jugando. No se preocupa por lo que vendrá después, ni se aferra a lo que pasó antes. Vive intensamente lo que ocurre ahora, y por eso se maravilla con lo más simple. Ese es el secreto. La capacidad de volver al presente con una mirada abierta, de encontrar paz en lo cotidiano, de soltar las cadenas invisibles del tiempo y entregarte a lo que sucede en este segundo. Cada vez que tu mente intente arrastrarte al pasado o adelantarte al futuro, detente un momento. Respira. Siente el aire entrando y saliendo de ti. Observa lo que tienes delante, tu entorno, tu cuerpo, tu instante.
Ahí está la vida, ahí está la paz que tanto buscas. No necesitas correr hacia otro lugar ni esperar otro momento para encontrarla, porque la paz nunca está lejos de ti. Siempre está en el ahora. El presente es un regalo constante. Cada día, cada noche, cada instante es una oportunidad de regresar a él. Y cuando lo haces, cuando eliges vivir con atención plena, descubres que no necesitas más para estar en calma, porque lo que tienes aquí y ahora siempre es suficiente para respirar en paz. Lección 11. Los errores no te definen. Todos, en algún momento, hemos cometido errores. Hemos tomado decisiones apresuradas, hemos dicho palabras de las que después nos arrepentimos, hemos actuado sin pensar en las consecuencias, o simplemente no hemos estado a la altura de lo que esperábamos de nosotros mismos. Y sin embargo, hay algo que debemos recordar con claridad. Los errores no nos definen. No son la medida de nuestro valor, no son la totalidad de quienes somos. Son apenas parte del camino que recorremos, enseñanzas disfrazadas de tropiezos. Con frecuencia, la mente nos hace creer lo contrario. Nos repite una y otra vez lo que hicimos mal, como si quisiera tatuarlo en nuestro interior. Nos convence de que un error es una marca permanente, un reflejo de nuestra identidad. Pero no es así. El error es solo un momento, un fragmento en el tiempo. Tú eres mucho más grande que ese instante. Eres también tus aprendizajes, tus esfuerzos, tu capacidad de levantarte después de caer. Si miras con atención, verás que los errores suelen ser los maestros más sinceros que tenemos. Nos muestran con claridad dónde necesitamos crecer, qué debemos mejorar, hacia dónde debemos dirigir nuestra atención. A veces duelen, a veces pesan, pero detrás de ese dolor se esconde una oportunidad de transformación. Y si eliges verla, el error deja de ser una condena y se convierte en un puente hacia tu mejor versión. La serenidad nace cuando comprendes que fallar es parte de ser humano. Nadie camina por la vida sin equivocarse. Los sabios que admiramos también tropezaron, también se equivocaron, también tuvieron momentos de debilidad. Lo que los hizo grandes no fue la ausencia de errores, sino la manera en que los enfrentaron, con humildad, con aprendizaje, con la disposición de levantarse y continuar. Piensa en una semilla que intenta abrirse paso en la tierra. No siempre crece recta, a veces se tuerce, a veces choca con piedras, a veces necesita rehacer su camino para encontrar la luz. Pero cada intento, incluso los que parecen fallidos, forman parte de su crecimiento. Así ocurre contigo. Cada error es parte del proceso que te lleva a ser quien eres. Cuando permites que un error te defina, te encierras en él. Te conviertes en prisionero de un momento que ya pasó, y en ese encierro pierdes la libertad de seguir creciendo. Pero cuando entiendes que un error es solo una experiencia entre miles, recuperas tu capacidad de avanzar. Dejas de castigarte y empiezas a aprender. El perdón hacia ti mismo es esencial en este proceso. No puedes cargar con culpa eterna y esperar caminar en paz. Necesitas decirte: sí, me equivoqué, pero sigo siendo digno, sigo teniendo valor, sigo mereciendo calma. El perdón no borra lo que ocurrió, pero rompe las cadenas invisibles que te atan a ese recuerdo. Es una declaración de libertad interior. Recuerda también que tu valor no está en lo que logras, ni en lo que fallas. Tu valor es intrínseco. Está en tu ser, en tu capacidad de sentir, de amar, de crecer. Nada de lo que hagas o dejes de hacer puede borrar esa verdad. Los errores son capítulos, pero no son todo el libro. Son líneas, pero no son la historia completa. Cada vez que pienses en algo que hiciste mal, obsérvalo con una mirada distinta. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto?
¿Cómo puede fortalecerme? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en sabiduría? Al hacerlo, conviertes un error en un aliado, y cada vez que das ese paso, te recuerdas a ti mismo que no eres tus caídas, eres tu capacidad de levantarte. La vida es demasiado breve para gastar tus días encerrado en culpas. El pasado no puede cambiarse, pero tu presente sí puede transformarse. No dejes que un error se convierta en la sombra que oscurezca tu camino. Déjalo ser lo que es. Una señal que te ayuda a corregir la dirección, no una cadena que te impida avanzar. Al final, los errores no son definiciones, son lecciones. No son un fin, son un comienzo. Y cuando aceptas esto, encuentras serenidad en medio de tus imperfecciones, porque entiendes que lo importante no es nunca fallar, sino nunca dejar de crecer. Nos apegamos a personas, a objetos, a recuerdos, a rutinas, a ideas sobre cómo debería ser la vida. Pensamos que sin esas cosas no podríamos estar en paz y construimos nuestra calma alrededor de ellas. Pero ese mismo apego que parece darnos estabilidad, muchas veces se convierte en una prisión invisible que nos quita la libertad. El apego nace del miedo. Miedo a perder, miedo a soltar, miedo a no ser nada sin lo que retenemos. Sin embargo, la vida es un cambio constante. Nada de lo externo permanece para siempre. Las personas cambian, los objetos se desgastan, las circunstancias se transforman. Aferrarse a lo que inevitablemente cambiará es condenarse a sufrir. Es como querer atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. La verdadera libertad surge cuando aprendes a soltar. No significa dejar de amar ni vivir con indiferencia, sino comprender que lo que tienes no es posesión eterna, sino un regalo temporal. Soltar los apegos no te quita la capacidad de disfrutar lo que amas. Al contrario, te permite hacerlo más intensamente porque lo vives sin miedo a perderlo. Al dejar de aferrarte, dejas de condicionar tu paz a lo que no controlas. Imagina un pájaro en tus manos. Si lo aprietas con fuerza por miedo a que se vaya, lo lastimas y lo destruyes. Si lo sostienes con suavidad y le permites libertad, lo disfrutas mientras está contigo. Y cuando vuela, lo recuerdas con gratitud. Así es la vida. Lo que amas debe vivirse con apertura, no con cadenas. Porque el amor verdadero no es posesión, es libertad. El apego no se limita a lo material. También nos aferramos a pensamientos, a heridas pasadas, a expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Cada uno de esos apegos es un peso que nos ata y, mientras más cargamos, menos libres somos. El desapego, en cambio, es ligereza. Es caminar con el corazón abierto, dispuesto a recibir lo que la vida trae y a soltar lo que la vida se lleva. La libertad que nace al soltar apegos no es frialdad, sino serenidad. Es reconocer que tu valor no depende de lo que tienes, de a quién retienes, de lo que conservas. Tu valor está en ti mismo, en tu capacidad de vivir con paz, aunque el mundo cambie. Cuando dejas de necesitar que todo sea exactamente como lo imaginas, te liberas. Cuando dejas de condicionar tu felicidad a circunstancias externas, recuperas tu poder. El desapego no significa que dejes de disfrutar, sino que aprendes a disfrutar sin miedo. Es agradecer lo que tienes hoy, sin exigir que permanezca para siempre. Es valorar a las personas sin querer controlarlas. Es apreciar lo que posees sabiendo que no define tu esencia. Esa mirada transforma tu relación con la vida. Ya no vives desde la ansiedad de retener, sino desde la gratitud de recibir. Piensa en las veces que has sentido angustia al imaginar perder algo importante. Esa angustia nace del apego. Pero si reflexionas, descubrirás que incluso después de pérdidas dolorosas, has continuado, has crecido.
Has encontrado nuevas formas de estar en paz. Eso demuestra que tu libertad no depende de lo que retienes, sino de tu capacidad de soltar. La vida siempre estará en movimiento. Nada es completamente fijo. Nada es eterno en lo externo. El único lugar donde puedes encontrar estabilidad es en tu interior. Y para llegar ahí, necesitas soltar lo que no puedes controlar, liberar los apegos que te encadenan. Cada vez que lo haces, experimentas una paz más profunda, una ligereza que te permite caminar más libre. Recuerda, la libertad no está en tener más, está en necesitar menos. No está en retener con fuerza, está en soltar con confianza. No está en depender de lo externo, está en descubrir que dentro de ti ya existe todo lo que necesitas para estar en calma. Cuando eliges soltar los apegos, descubres que nada externo tiene el poder de encadenarte. Y en esa liberación, la vida se abre con más amplitud, más serenidad, más autenticidad, porque la libertad verdadera no está afuera, está en tu capacidad de soltar. Lección 14. Aprende a soltar el control del resultado. La mente humana está diseñada para proyectar, anticipar y buscar certezas. Desde pequeños aprendemos a planear, a imaginar lo que ocurrirá después de cada acción, a esperar un resultado específico de nuestros esfuerzos, y de alguna manera esto nos da seguridad. Creemos que si controlamos el desenlace, podremos evitar el dolor y garantizar la felicidad. Pero la vida nos enseña una y otra vez que el resultado nunca está completamente en nuestras manos. Podemos sembrar, pero no decidir cuándo germinará la semilla. Podemos esforzarnos con dedicación, pero no garantizar el reconocimiento. Podemos amar profundamente, pero no controlar la respuesta del otro. Podemos prepararnos al máximo, pero no elegir el giro del destino. Y en esa distancia, entre lo que hacemos y lo que ocurre, muchas veces nace la frustración. Queremos forzar a la vida a que nos entregue exactamente lo que imaginamos y, cuando no sucede así, sentimos que hemos fallado. La serenidad empieza cuando comprendes que tu responsabilidad llega hasta tus acciones, no hasta el resultado final. Lo que puedes controlar es tu intención, tu esfuerzo, tu actitud. Lo que ocurre después ya no depende enteramente de ti. Aprender a soltar el control del resultado no significa rendirse, significa confiar en el proceso, aceptar que la vida tiene su propio ritmo y que no siempre coincide con el nuestro. Imagina un arquero. Su tarea es tensar el arco, apuntar con firmeza, soltar la flecha con la mejor precisión posible. Pero una vez que la flecha abandona sus manos, ya no puede controlar el viento, el movimiento del blanco o cualquier circunstancia externa. Solo puede confiar en que hizo lo mejor que pudo y aceptar el desenlace. Así es tu vida. Eres responsable del disparo, pero no del destino exacto de la flecha. El deseo de controlar los resultados es en realidad un intento de controlar lo incontrolable, y esa lucha constante solo genera cansancio y ansiedad. ¿Cuántas veces te has desgastado queriendo que las cosas salieran exactamente como imaginabas? ¿Cuántas veces has sentido frustración porque la vida te llevó por un camino distinto? Pero si miras hacia atrás, descubrirás que muchas de esas desviaciones trajeron enseñanzas y oportunidades que no habrías tenido de otro modo. Soltar el control del resultado es aprender a confiar en que todo tiene un sentido, incluso si ahora no lo entiendes. Aceptar que lo que llega, llega para mostrarte algo, que lo que no se da no era para ti en este momento, que el desenlace no define tu valor, sino que es parte del flujo natural de la vida. Cuando dejas de obsesionarte con el resultado, comienzas a disfrutar más del proceso. Descubres que la riqueza está en el camino, en cada paso, en cada esfuerzo, en cada instante de dedicación.
El control absoluto del resultado es una ilusión. Ningún ser humano lo tiene, y aferrarte a esa ilusión solo te ata a la ansiedad. Pero cuando la sueltas, experimentas una paz inesperada. Te das cuenta de que no necesitas controlar el desenlace para sentir calma, porque tu valor no está en lo que ocurre afuera, sino en la integridad con la que actúas adentro. Cada vez que sientas la necesidad de controlar lo que no depende de ti, recuerda estas palabras. Haz lo que está en tus manos y deja que la vida haga lo suyo. Confía en que tus acciones tienen un eco, aunque no siempre lo veas de inmediato. Confía en que cada esfuerzo deja una huella, aunque el resultado no sea exactamente como lo imaginaste. La libertad llega cuando entiendes que no tienes que cargar con la responsabilidad del desenlace. Tu tarea no es controlar todo. Tu tarea es vivir con intención, actuar con virtud y soltar lo demás. Y cuando lo haces, la calma se abre paso, porque al final, soltar el control del resultado no es perder, es ganar ligereza. Es dejar de vivir en lucha contra lo inevitable y empezar a fluir con la vida. Es permitirte descansar en la certeza de que hiciste lo mejor posible y que eso ya es suficiente. Lección 15. No cargues con lo que no es tuyo. A lo largo de la vida es fácil caer en la trampa de cargar con pesos que no nos pertenecen. Nos hacemos responsables de problemas ajenos. Llevamos en silencio culpas que no son nuestras. Absorbemos preocupaciones que no nacieron en nuestro interior, pero que dejamos que se acomoden en él. Lo hacemos muchas veces por amor, por empatía, por costumbre o por miedo a decepcionar a otros. Sin embargo, cada vez que cargamos con lo que no es nuestro, debilitamos nuestra propia paz. Imagina que estás caminando por un sendero con tu mochila. Dentro llevas lo necesario, tus responsabilidades, tus emociones, tus aprendizajes. Pero en el camino alguien coloca una piedra en tu mochila. Luego otro más deja la suya y al final terminas cargando con un peso que nunca te correspondía. Tus pasos se vuelven lentos, tu espalda se curva y pierdes la energía que necesitas para seguir tu propio viaje. Así ocurre con los problemas ajenos que decides llevar como si fueran tuyos. No puedes caminar con libertad si cargas con lo que no te pertenece. No se trata de ser indiferente ni de negar tu apoyo a quienes lo necesitan. La empatía y la ayuda son virtudes profundas, pero hay una diferencia entre acompañar y cargar. La naturaleza, en su sabiduría más pura, enseña a fluir. Si observas con atención, descubrirás que ella nunca se resiste a ser lo que es. El río no lucha contra la corriente, simplemente avanza serpenteando entre rocas, adaptándose al terreno, encontrando siempre un camino hacia el mar. El árbol no se queja del invierno, deja caer sus hojas y espera pacientemente a que regrese la primavera. El sol no apresura su salida ni su ocaso, aparece y se oculta en el momento justo, confiado en el ritmo eterno del universo. En cada rincón de la naturaleza hay una enseñanza silenciosa: aprender a fluir. El río, al fluir entre las piedras y obstáculos, no se detiene a cuestionar su camino. Tampoco se queja de las dificultades, simplemente sigue avanzando, confiando en que la corriente lo llevará a su destino, sin prisa ni resistencia. Cuando enfrentamos desafíos, ¿por qué no podemos aprender de la serenidad del río? Al igual que el árbol, que acepta las estaciones de la vida, nosotros también debemos aprender a aceptar los ciclos naturales de nuestra existencia. A veces es necesario soltar lo que ya no sirve para dar espacio a lo nuevo, a lo que viene con la siguiente estación de nuestra vida. La resistencia es nuestra lucha constante contra lo que no podemos controlar. Queremos forzar la vida para que todo encaje, para que las cosas sucedan en el momento que creemos adecuado. Pero,
Al igual que el sol, que se oculta cuando llega la noche sin apresurarse, nosotros también podemos aprender a confiar en el proceso natural de la vida. No todo tiene que ser inmediato. No todo debe ocurrir cuando lo esperamos. A veces, los mejores momentos ocurren cuando nos permitimos fluir con el tiempo, sin miedo a lo desconocido. La naturaleza nos recuerda constantemente que la paciencia es una virtud. El río no lucha contra las piedras en su camino. El árbol no resiste el invierno, solo se prepara para la llegada de la primavera. El sol no se esfuerza en salir más rápido. Al aprender a fluir, nos alineamos con los ritmos naturales de la vida. De la misma manera, nuestras vidas también tienen sus ciclos. A veces, nos enfrentamos a momentos de sequía, de sombras, de frías noches de invierno. Pero lo importante es recordar que siempre hay una primavera que sigue. Siempre hay una oportunidad para renacer, para florecer. La naturaleza también nos enseña a adaptarnos. Como el río que encuentra su camino entre las rocas, nosotros también debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias que nos rodean. No siempre todo será como esperamos, y a menudo nos encontraremos con obstáculos imprevistos. Sin embargo, si aceptamos que los obstáculos son solo parte del proceso, podemos encontrar el camino a través de ellos. Igual que el río encuentra su curso a pesar de las rocas. En el mundo natural, nada es estático. Todo fluye, cambia, se transforma. Lo mismo ocurre con nuestra vida. No somos los mismos que éramos ayer y no seremos los mismos mañana. Si aprendemos a aceptar este flujo constante de cambio, descubrimos que la resistencia solo nos lleva al agotamiento. La verdadera paz se encuentra cuando permitimos que la vida fluya, como lo hace el río, como lo hace el árbol, como lo hace el sol. El cambio no es un enemigo, es una oportunidad para adaptarnos, para crecer, para evolucionar. Cada vez que nos encontramos luchando contra lo que no podemos controlar, recordemos al río. Él no lucha contra las piedras, las abraza como parte de su camino. Cuando nos enfrentamos a desafíos, podemos aprender a abrazarlos, sin luchar, sin tratar de forzarlos. La vida se convierte en un fluir suave cuando dejamos de nadar contra la corriente. Y es entonces cuando podemos sentir la calma. Cuando aceptamos la fluidez de la vida, nos permitimos avanzar con ella, en lugar de contra ella. La naturaleza también nos muestra que la transformación es parte del proceso. Al igual que un árbol pierde sus hojas en el otoño para dar paso a nuevos brotes en la primavera, nosotros también debemos permitir que las viejas creencias, los miedos y las heridas caigan, para abrir espacio a lo nuevo. Soltar lo que ya no sirve nos permite avanzar más ligeros y con mayor claridad, tal como un árbol deja caer sus hojas y se prepara para lo que viene. El aprendizaje está en la observación. Si te tomas un momento para observar, verás que todo en la naturaleza tiene un propósito, incluso las dificultades. Las rocas en el camino del río no son un obstáculo, sino una oportunidad para que el río siga avanzando, moldeando su curso. Las estaciones que parecen duras, como el invierno, son esenciales para el proceso de renovación. Al igual que el sol, nosotros también debemos aprender a salir, brillar en nuestro tiempo, pero también saber cuándo es necesario descansar, cuándo es necesario retirarse a la quietud, al silencio. La vida fluye cuando dejamos de aferrarnos, cuando dejamos de luchar contra los ciclos naturales. El río no se queja del terreno que tiene que atravesar, simplemente sigue su curso, confiando en que eventualmente llegará al mar. Cuando aprendas a soltar la resistencia, te darás cuenta de que el camino se hace más fácil. No necesitas controlar el flujo de la vida. Todo fluye de manera natural, siempre que confiemos en el proceso. Así que,
La próxima vez que te sientas atado, recordemos al río, al árbol, al sol. Ellos nos enseñan que todo tiene su tiempo, su lugar y su ritmo. Al soltar el control y permitirnos fluir con la vida, descubrimos que estamos más en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y al fluir con la vida, descubrimos que la serenidad y la calma están siempre a nuestro alcance, esperando a ser abrazadas, justo aquí, en este momento. Lección 22. El descanso llega cuando sueltas el ego. Gran parte de nuestro cansancio interior no proviene del trabajo físico ni de las tareas del día a día, sino del peso del ego. Ese deseo constante de demostrar, de compararnos, de estar siempre un paso adelante, de tener razón, de ser reconocidos, de proteger una imagen que muchas veces ni siquiera refleja lo que realmente somos. El ego nos ata a una carrera interminable, donde nunca hay descanso verdadero, porque siempre quiere más logros, más validación, más control. Cuando estamos dominados por el ego, nuestra mente nunca está tranquila. Siempre hay algo más que lograr, siempre hay algo que probar, siempre hay una necesidad de ser visto, de ser admirado, de ser el centro de atención. Pero este constante esfuerzo por mantener una imagen, por vivir a la altura de expectativas ajenas, nos desgasta profundamente. El ego nos aleja de la paz porque nunca es suficiente. Lo que ayer nos parecía un logro, ya se convierte hoy en una necesidad insaciable. Imagina por un momento que llevas una mochila pesada, llena de piedras invisibles. Cada una de esas piedras es una expectativa, una comparación, un debería ser, una imagen que debes proteger. A medida que avanzas, la mochila se hace más y más pesada, y aunque te esfuerzas por seguir adelante, la carga parece multiplicarse. El ego es esa mochila. Cuanto más te aferras a lo que no eres, más difícil se hace avanzar, porque te estás arrastrando con el peso de lo que nunca fue. El verdadero descanso solo llega cuando dejamos de defender nuestra imagen, cuando permitimos que el verdadero yo se revele sin miedos ni máscaras. Cuando soltar el ego significa dejar de buscar validación externa, dejar de competir con los demás y empezar a reconocer el valor que ya tienes por el simple hecho de ser quien eres, sin necesidad de demostrar nada. Es un descanso profundo, porque finalmente te permites ser tú mismo, sin tener que ser algo más para complacer a otros. En lugar de luchar por el reconocimiento, comienzas a acoger tu autenticidad. El ego está en constante batalla, queriendo ser visto, escuchado, adorado. Pero el verdadero poder está en ser lo que eres, sin necesidad de aprobación, sin ser esclavo de la opinión ajena. Cuando sueltas el ego, el descanso llega como un suave suspiro, como si todo el peso que habías estado llevando desapareciera. La paz se instala dentro de ti, porque ya no dependes de las expectativas externas. El ego se disuelve cuando abrazamos nuestra verdadera esencia, cuando nos damos cuenta de que no necesitamos ser más ni menos de lo que ya somos para ser suficientes. Soltar el ego es, en última instancia, un acto de humildad. Es reconocer que no somos dueños del mundo, que no necesitamos tener todas las respuestas, ni ser los mejores en todo. La humildad nos libera porque nos permite ser vulnerables, nos permite reconocer nuestras imperfecciones, y en esa aceptación está la verdadera fortaleza. Cuando sueltas el ego, dejas de competir con otros y empiezas a competir contigo mismo. Ser mejor cada día, no para impresionar, sino para crecer. Y cuando vives desde esta perspectiva, cada paso se vuelve más ligero, porque ya no te mides en comparación con los demás, sino que te mides con tus propios estándares, con tus propias metas, con lo que realmente te importa. El descanso que llega cuando sueltas el ego es un descanso genuino.
Ya no hay estrés por impresionar, ya no hay ansiedad por la opinión ajena, ya no hay necesidad de demostrar que eres alguien importante, porque al final te das cuenta de que tu importancia no depende de lo que otros piensen, sino de lo que tú mismo creas. El descanso más profundo surge de la aceptación total de quien eres, sin reservas, sin miedos. El ego también se disfraza de perfección. Nos lleva a creer que si no somos perfectos, no somos valiosos. Pero la perfección no existe, y cuanto más tratamos de alcanzarla, más nos agotamos. La vida está hecha de imperfecciones, de momentos rotos, de caídas y levantadas. El ego nos dice que debemos ser inquebrantables, pero la verdadera fortaleza está en aceptar nuestras vulnerabilidades. Al soltar esa necesidad de perfección, encontramos la sabiduría que solo surge cuando nos permitimos ser humanos. Cuando dejas ir el ego, dejas de estar atrapado en el círculo vicioso de la validación externa. Te liberas del miedo a lo que los demás piensan de ti, y en esa libertad encuentras el reposo verdadero. La mente se aquieta porque ya no está en constante lucha con las opiniones, ni con el miedo al fracaso. En lugar de eso, encuentras paz en el presente, en lo que eres, sin necesitar el aplauso de los demás. Te das cuenta de que el verdadero descanso no es físico, sino mental y emocional, y solo llega cuando dejas ir el peso del ego. Imagina la calma que sentirías si dejaras ir todas esas presiones, si soltaras las expectativas de cómo deberías ser, de cómo los demás te ven, de cómo te comparas con el mundo. La vida sería más ligera. Ya no habría una necesidad constante de ser algo que no eres, y en esa autenticidad encuentras una paz profunda. Dejas de ser un reflejo de las expectativas ajenas y comienzas a ser tú mismo, sin miedo, sin prisa. Recuerda, el descanso más profundo llega cuando dejas de cargar el peso del ego. El ego siempre exige más, pero tú ya eres suficiente tal como eres. Y cuando sueltas ese peso, descubres que la serenidad, el amor y la paz que has estado buscando están dentro de ti, esperando a ser reconocidos. Lección 23. La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. A veces nos exigimos demasiado. Pensamos que si todo estuviera en su lugar, si tuviéramos todo bajo control, si las circunstancias fueran ideales, entonces seríamos felices. Pero la verdad es que la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. La perfección es solo una ilusión, y vivir buscando alcanzarla solo nos lleva a la insatisfacción constante. La vida está llena de imperfecciones, de momentos imperfectos que, si los miramos con los ojos correctos, pueden ser igualmente hermosos. En lugar de tratar de controlar cada aspecto, aprendamos a disfrutar del viaje, aunque no sea lineal, aunque no siga el guión que habíamos planeado. La belleza de la vida está en la imperfección, en los giros inesperados, en los momentos que no estaban en los planes, pero que, sin embargo, nos traen lecciones valiosas. La vida no es un objetivo a alcanzar, es una experiencia a vivir. Y para vivirla, necesitamos soltar la necesidad de que todo esté perfecto. La perfección nos aleja del disfrute, porque siempre estamos buscando algo que no existe. En cambio, cuando aceptamos la imperfección de la vida, descubrimos que cada momento tiene algo que ofrecernos. Cada dificultad tiene una enseñanza que puede enriquecer nuestra vida. La paz llega cuando entendemos que la vida no tiene que seguir un guión fijo. La paz llega cuando entendemos que todo está sucediendo tal como debe ser, incluso cuando no lo entendemos. Lección 25. La gratitud disuelve la ansiedad. La ansiedad nace cuando nuestra mente se adelanta al futuro, cuando imagina escenarios que aún no existen, cuando se obsesiona con lo que falta o con lo que podría salir mal.
Es un estado de inquietud constante, como si el alma no encontrara un lugar donde descansar. En medio de esa tormenta interior, la gratitud aparece como un refugio, como una fuerza capaz de devolvernos al presente y recordarnos que incluso ahora tenemos motivos para estar en paz. La gratitud disuelve la ansiedad porque nos saca de la obsesión por lo que no tenemos y nos devuelve a la riqueza de lo que ya está aquí. En lugar de vivir con miedo, elegimos vivir con aprecio. Este cambio, aunque sutil, tiene el poder de transformar nuestra experiencia cotidiana. La mente ansiosa siempre mira hacia adelante, siempre busca lo que falta, siempre se enfoca en lo que teme perder. Y aunque esa proyección hacia el futuro pueda parecer un intento de control, lo único que consigue es robarnos la paz del presente. Cuando practicas la gratitud, tu mirada cambia de dirección. En lugar de enfocarte en la carencia, te enfocas en la abundancia. En lugar de ver lo que te falta, empiezas a ver lo que ya tienes. Y cuando esto sucede, las preocupaciones sobre el futuro comienzan a desvanecerse, porque te das cuenta de que en este momento tienes lo necesario para estar bien. No se trata de ignorar los desafíos, sino de reconocer lo que hay en tu vida que merece ser apreciado. Imagina que estás en medio de un día difícil, con preocupaciones que parecen no terminar. La mente se llena de preguntas sin respuesta, de pensamientos sobre el futuro, de lo que podría suceder si las cosas no salen como esperas. Ahora, imagina que en medio de esa tormenta mental, te detienes y decides hacer una pausa. Comienzas a pensar en lo que ya tienes. A lo mejor tienes un techo bajo el cual descansar, una familia que te apoya, una salud que te permite seguir adelante. Tal vez hay algo pequeño pero significativo que hoy te hace sonreír, como un buen café, una llamada de un amigo o una conversación cálida. Esa pausa, ese instante de gratitud, cambia la perspectiva. De repente la ansiedad se disuelve porque, en lugar de enfocarte en lo que podría ir mal, te enfocas en lo que ya está bien, en lo que tienes ahora. La mente ansiosa se disuelve cuando le damos espacio a lo positivo, cuando le permitimos a nuestra mente descansar en lo que realmente importa, en lo que ya hemos recibido. Practicar la gratitud es una forma de entrenar nuestra mente para ver lo positivo, incluso en las situaciones difíciles. Puede que no siempre sea fácil, pero al comenzar con pequeños gestos de gratitud, comenzamos a cultivar un hábito mental que cambia nuestra relación con el estrés y la ansiedad. La gratitud es un ancla que nos mantiene presentes y nos recuerda que, aunque el futuro es incierto, el momento presente está lleno de belleza, de motivos para agradecer. La ansiedad se alimenta del futuro, de lo que no sabemos, de lo que no hemos controlado. Pero cuando decidimos enfocarnos en lo que ya es, cuando decimos, esto es lo que tengo, esto es lo que soy en este momento, la ansiedad pierde su fuerza. Nos da paz al recordarnos que todo lo que necesitamos está disponible en el aquí y el ahora. Imagina cómo sería tu vida si en lugar de obsesionarte con lo que podría suceder mañana, tomas un momento cada día para agradecer lo que tienes hoy. Si en lugar de vivir con miedo a lo que podría salir mal, vives con aprecio por todo lo que ya está bien. Ese cambio, en la forma de pensar, en la forma de ver la vida, trae consigo una calma profunda. A medida que integras este hábito de gratitud en tu vida, te das cuenta de que, en cualquier momento, puedes elegir cambiar el enfoque de tu mente. En lugar de dejarte arrastrar por los pensamientos que te llenan de ansiedad, puedes redirigir tu atención hacia lo que ya tienes, hacia lo que te ha sido dado. Y en ese espacio de gratitud,
encuentras la serenidad que tanto anhelas. La gratitud tiene el poder de transformar el dolor. No significa que todo se solucione de inmediato o que desaparezca lo que te preocupa, pero sí significa que, al darle espacio a la gratitud, empiezas a ver las dificultades con una nueva luz, como oportunidades de crecimiento, como lecciones en el camino. La gratitud no cambia las circunstancias externas, pero cambia cómo las experimentamos, cómo las vivimos y cómo nos relacionamos con ellas. Cada vez que sientas la ansiedad asomarse, recuerda que tienes el poder de detenerte y recordar lo que ya tienes. La paz no está en el futuro, está en el ahora. Y cuando aprendes a ver lo que ya tienes, el futuro pierde el control sobre tu mente y te liberas de la presión constante de necesitar más. La paz se encuentra cuando elegimos vivir en gratitud. Lección 26. La resiliencia es el arte de transformar el dolor. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, momentos en los que el dolor parece invadir todo nuestro ser. La pérdida de un ser querido, un fracaso personal, un cambio inesperado en nuestras circunstancias. Estos momentos son inevitables, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a ellos. La resiliencia no significa que nunca sintamos dolor, ni que nunca suframos. No significa que simplemente superemos las dificultades sin ninguna huella. Resiliencia es la capacidad de transformar el dolor en algo que nos fortalezca, en algo que nos enseñe. Es aceptar que el dolor forma parte de la vida, pero no dejar que defina nuestra existencia. Es el arte de crecer a través de la adversidad. La resiliencia nace de la aceptación. Aceptar que el dolor es una experiencia humana, que no hay forma de evitarlo por completo, pero que podemos elegir cómo enfrentarlo. La forma en que respondemos al dolor determina cuánto de él se queda con nosotros. Si luchamos contra él, si lo negamos o tratamos de evitarlo, el dolor solo se intensifica. Pero si lo aceptamos, si lo miramos de frente y le permitimos ser, encontramos el poder de transformarlo. Cada vez que experimentamos dolor, tenemos la oportunidad de transformarlo en una lección. ¿Qué nos enseña este dolor? ¿Qué parte de nosotros mismos necesitamos fortalecer? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia que nos hará más fuertes, más sabios, más compasivos? El dolor no es nuestro enemigo, al contrario, es una oportunidad de crecimiento. Al aprender a transformarlo, descubrimos nuestra capacidad infinita para adaptarnos y seguir adelante. La resiliencia es también la capacidad de encontrar belleza en medio de la adversidad. En los momentos más oscuros, cuando sentimos que ya no hay salida, la resiliencia nos invita a mirar más allá de la superficie, a buscar las pequeñas cosas que nos recuerdan que la vida sigue. Cada desafío es una invitación a mirar más allá de lo inmediato, a ver el panorama más amplio y a recordar que todo es parte del flujo de la vida. Lección 26. La paz se encuentra en la quietud interior. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de actividades incesantes, de personas que hablan sin cesar, de pensamientos que se suceden unos tras otros. Pero en medio de todo este bullicio, hay algo que a menudo olvidamos. La verdadera paz no está en lo que hacemos, ni en lo que logramos, ni siquiera en lo que otros nos dan. La paz está en nuestra quietud interior, en ese espacio que guardamos en nuestro corazón y que no depende de nada externo. La quietud interior es el lugar donde la mente puede descansar, donde los pensamientos se disipan y la ansiedad se desvanece. La serenidad no llega por la fuerza de la acción, sino por la fuerza del no hacer. El arte de alcanzar la paz interior reside en aprender a no hacer nada en absoluto, no en el sentido de ser perezoso, sino de aprender a dejar que las cosas sean. Vivimos en un mundo
donde constantemente sentimos que debemos hacer algo, que debemos estar ocupados, que debemos demostrar algo. Pero la paz llega cuando entendemos que no siempre necesitamos actuar, controlar o intervenir. Imagina una playa tranquila. El mar está en calma, sin que las olas rompan con fuerza. Las aves vuelan suavemente, sin apresurarse. El sol se pone lentamente, sin prisa. La naturaleza no se ve obligada a moverse más rápido, ni a apresurarse para llegar a su destino. Es en esa quietud, en esa falta de prisa, donde encontramos la verdadera paz. De igual manera, nuestra vida también necesita momentos de quietud. La mente se llena de ruidos, de preocupaciones, de lo que debe suceder o de lo que pasó. Pero cuando elegimos detenernos y estar en el presente, nos damos permiso de respirar sin expectativas, de sentir sin juicio, de simplemente ser. El descanso profundo llega cuando nos entregamos a la quietud, a la aceptación de que no necesitamos hacer nada para merecer paz. La quietud no es vacío, es la presencia plena, es el espacio donde nos damos cuenta de que somos completos tal como somos. No necesitamos añadir ni quitar nada para sentir que estamos bien. Solo necesitamos aceptar la calma del momento, sin pedirle más a la vida. Cuando aprendemos a vivir en la quietud, descubrimos que la paz está siempre aquí. Lección 27. El poder de la presencia plena. La vida moderna nos enseña a vivir mirando hacia el futuro, siempre pendientes de lo que viene, de lo que tenemos que hacer, de lo que falta por lograr. La ansiedad crece cuando nuestra mente está atrapada entre el pasado y el futuro. Sin embargo, la verdadera paz reside en el presente, en el único momento sobre el que realmente tenemos control. La presencia plena es la capacidad de estar completamente en el aquí y ahora, sin ser arrastrado por pensamientos sobre lo que sucedió o lo que sucederá. Cuando estamos presentes, nuestras preocupaciones se disipan, porque comprendemos que el único tiempo que realmente existe es este. En este momento no hay falta, no hay dolor, no hay miedo, solo la experiencia pura de estar vivos. La presencia plena también nos conecta con nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que sentimos en el cuerpo mientras estamos ocupados en nuestros pensamientos? La presencia nos invita a sentir cada respiración, a notar cómo se mueve nuestro cuerpo, a estar atentos a las sensaciones que tenemos. Esto nos ancla al presente y nos permite liberarnos de las prisas del día a día. Cuando decidimos ser plenamente conscientes de lo que está ocurriendo en este momento, descubrimos que no necesitamos nada más para sentir paz. El estrés y la ansiedad surgen cuando intentamos controlar lo incontrolable, cuando nos obsesionamos con el futuro o cuando arrastramos las cargas del pasado. Pero la presencia nos libera de todo eso. Nos permite soltar el peso de lo que no podemos cambiar y disfrutar de lo que ya es. Practicar la presencia significa estar atentos a lo que está ocurriendo, sin distracciones ni preocupaciones. Significa vivir la vida tal como es, sin esperar que cambie para que podamos sentirnos mejor. En lugar de esperar la perfección, aprendemos a ver la belleza en lo que ya es. Imagina que estás tomando una taza de té. Si estás presente, puedes sentir el calor de la taza en tus manos, escuchar el sonido del agua al hervir, ver el color del té en el vaso. Todo esto es parte de la experiencia. Cuando nos permitimos vivir de esta manera, cada momento se convierte en algo especial, incluso los más simples. Lección 28. La paz está en el perdón. A menudo la paz se ve bloqueada por el peso de los rencores, los resentimientos y las heridas del pasado. El perdón es la llave para desbloquear esa paz.
Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño que nos han hecho. Perdonar es liberarnos de la carga emocional que ese daño genera en nosotros. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no a la persona que nos hizo daño. Cuando nos aferramos al rencor, nos estamos sujetando a un momento en el tiempo que ya ha pasado, que ya no existe. El perdón nos permite soltar ese momento, liberarnos de él y continuar con nuestras vidas sin que las sombras del pasado nos arrastren. El proceso de perdonar puede ser largo, pero es necesario si queremos vivir en paz. Perdonar es aceptar que no podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos elegir cómo lo llevamos con nosotros. Elegir el perdón es un acto de valentía, porque nos permite tomar el control de nuestras emociones y no dejar que el odio o el resentimiento nos gobiernen. Cuando perdonamos, creamos espacio para el amor, para la calma, para la serenidad. El perdón transforma nuestra energía, nos permite seguir adelante sin las cadenas del pasado. Nos da la libertad de vivir en el presente, sin arrastrar con nosotros las cargas emocionales que solo nos frenan. Recuerda que perdonar no significa condonar lo que ocurrió, sino liberarnos del peso de la venganza y la ira. Es un regalo que te haces a ti mismo para recuperar tu paz. El perdón es el primer paso hacia la verdadera libertad interior. Lección 29. La serenidad nace de la aceptación. La vida es un flujo constante de eventos, algunos agradables y otros no tanto. A veces luchamos contra la corriente, resistiéndonos a lo que no podemos cambiar, creyendo que si luchamos lo suficiente las cosas cambiarán. Pero la realidad es que muchas veces la serenidad solo llega cuando aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar. Aceptar lo que es no significa rendirse, ni dejar de luchar por lo que queremos. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es, sin adornos ni ilusiones. Significa dejar de resistirse a lo que ya ha sucedido y decidir vivir con lo que tenemos ahora, sin estar atrapados en lo que falta o lo que podría haber sido. La aceptación es una puerta a la paz. Nos libera de la ansiedad y el estrés que nacen de la resistencia. Nos permite ver las cosas con claridad, sin el filtro de nuestras expectativas. La aceptación nos da la oportunidad de encontrar tranquilidad, incluso en medio de las dificultades. Imagina que estás frente a un río turbulento. Puedes luchar contra el agua, pero eso solo te desgastará. En cambio, si aceptas el río tal como es, puedes aprender a navegar por él con serenidad, sabiendo que nada permanece igual y que todo es parte del flujo de la vida. La aceptación te permite fluir con la vida. Al aceptar lo que es, recuperamos nuestra paz. No necesitamos que todo sea perfecto, ni que las cosas salgan como esperábamos. La paz viene de aceptar que la vida es como es, y de encontrar belleza en lo que hay, tal como es.